Gracias, cuídate. Gracias. ¿Vale? A Paula, Vanessa, Viviana, no sé si me dejo a alguien, yo creo que no. Bueno, a los que os vayáis incorporando, ¿vale? A los que luego veáis la sesión en diferido. Pues os mando un saludo antes de nada, esperando que estéis muy bien en lo que ya es la última clase del curso, ¿vale? La sesión número 15. Y en la que vamos a hacer dos cosas. Vamos a terminar el tema 8, vamos a hacer antes un repasito de lo que vimos el otro día, de los aspectos igual más importantes que repasamos el otro día. Y después hablaremos un poquito del examen, ¿vale? Eso es un poquito el plan que tenemos para hoy. Y nada más, porque ya la siguiente semana, ¿no? Si no me falla la memoria, por la siguiente semana, vamos a ver, hoy estamos pues la siguiente semana es cuando tenéis los exámenes, ¿no? Vale, y eso es un poquito el plan de hoy. Solo recordaros que, en principio, bueno, las tareas y todas estas actividades están ya corregidas. La única cuestión es si alguno de vosotros sabéis que podéis que podéis solicitar que se os tenga en consideración una de las clases a las que hayáis asistido, que una es suficiente. Si no lo habéis hecho ya, ¿de acuerdo? Y habéis asistido a una clase, pues por favor solicitar para la evaluación de la clase para que ya tengamos pues todo corregido, ¿de acuerdo? Y esa es un poquito la idea. Entonces hoy vemos un poquito lo que vimos el otro día del tema 8, lo acabamos y luego hablamos un poquito de lo que va a ser el examen o cómo va a ser el examen, ¿vale? Esa es un poquito la idea que tengo para hoy. Del otro día, de lo que vimos el otro día, yo que destacaría, bueno, el otro día hablamos de los primeros auxilios, socorrismo, que es a lo que se dedica el tema 8, ¿no? Y vimos pues diferentes modos de actuación, vimos el concepto de PAS, ¿no? De protege, alerta y socorre, que es uno de los principios básicos de los primeros auxilios. Vimos esta diapositiva que yo creo que es una diapositiva importante, ¿no? Que al final las necesidades que tienen las organizaciones en cuanto a primeros auxilios, pues depende básicamente de cuatro grandes aspectos, ¿no? Por un lado, el primer condicionante es cuáles son sus riesgos potenciales. Evidentemente, pues no son los mismos los riesgos que puede tener una oficina o que puede tener una metalurgia, por ejemplo, ¿no? Y evidentemente, pues la trascendencia que puede tener esos riesgos, pues es muchísimo mayor en un caso que en otro. Entonces, eso también condiciona mucho a la hora de gestionar, de procedimentar la cuestión de los primeros auxilios. Entonces, este es el primer desencadenante o el primer condicionante, ¿no? Evidentemente, a mayor complejidad de riesgos, pues mayor complejidad también en organización, formación, etcétera, en materia de primeros auxilios. ¿De acuerdo? ¿Os acordáis que vimos que había una formación básica y que luego ya había una formación avanzada donde ya bueno, pues se expone y se forma a la gente en tratamiento de determinados riesgos específicos que pueden afectar pues una determinada organización, ¿de acuerdo? Eso por un lado. Luego vimos también que una de las cosas que también afectaba mucho a los primeros auxilios era el tamaño que tenía la organización. Decíamos que a mayor tamaño, mayor complejidad, mayor tamaño en personas, a mayor tamaño en instalaciones, pues evidentemente contra más grande sea la empresa, pues mayor complejidad en la gestión de los primeros auxilios. Ese es el segundo de los condicionantes. Tercero de los condicionantes que condiciona la gestión de los primeros auxilios, la ubicación de la empresa. ¿De acuerdo? Cuando pensamos en una empresa o en una organización, pues muchas veces pensamos en una empresa o una organización cercana a un polo ubicada, etcétera. Bueno, entonces, lógicamente, pues eso facilita el pensar que en un momento determinado pues tienen que asistir pues los equipos de evacuación, los equipos de asistencia externos, etcétera. Pero vimos casos, como por ejemplo una diapositiva en la que había una base en la Antártida o una diapositiva en la que había una estación petrolífera en el mar, por ejemplo,
pues que son ubicaciones que complejizan mucho la gestión de los primeros auxilios. Entonces, lógicamente, exigen procedimientos mucho más complejos que los que pueden necesitar pues, una organización pues, ubicada en un centro urbano, por ejemplo, ¿no? ¿Vale? Ese es el tercero de los condicionantes. Y luego vimos un cuarto condicionante que también pues, era importante, y era el carácter temporal o no de las empresas. Las empresas generalmente no tienen un carácter temporal, sino que se forman, ¿no? Y procuran o tienden a dilatarse en el tiempo lo máximo posible, ¿no? En la medida en que su negocio o su producto o servicio pues, se vende, ¿no? Pero en ocasiones esto es más complejo porque a veces se da la figura de que varias empresas, una sola empresa o en una sola organización durante un tiempo para la ejecución de un determinado proyecto, ¿no? Y vimos que esto era algo muy común actual en la construcción. Cuando se va a hacer una autopista, una autovía, una carretera, lo normal es que se cree una UTE, que se llama una unión temporal de empresas, en la cual, bueno, pues diferentes empresas se unen en una única organización, pero que tiene carácter temporal. Cuando el proyecto termina, esa UTE desaparece. Entonces, la gestión de los primeros auxilios en esa UTE, en esas uniones temporales de empresa o en esas empresas de carácter temporal que se puedan generar pues, para la ejecución de un determinado proyecto, pues es también muchísimo más compleja, ¿vale? Eso es lo que básicamente vimos en cuanto a los condicionantes de los primeros auxilios, ¿no? Vimos que hay un procedimiento, que tiene que haber un procedimiento de primeros auxilios, vimos también que había esos dos tipos de formación, la básica y la avanzada, ¿de acuerdo? Y luego vimos también otra cosa importante, que en esto también me pararía porque me parece importante, y es que vimos que la Ley de Prevención de Riesgos Laborales dice o encomienda a los servicios de prevención, ¿de acuerdo? Una de sus funciones, por decirlo así, de los servicios de prevención es la prestación de ayuda a las empresas en primeros auxilios y planes de emergencia. Venimos diciendo, ¿no? A lo largo de la asignatura, la empresa puede optar por dos cuestiones, o por bien tener internalizada las especialidades en materia preventiva o bien externalizarlas. Claro, tener internamente no externalizada la especialidad de medicina es compleja porque exige tener a un profesional médico dentro de la organización, y eso solamente es posible pues, en grandes organizaciones, ¿de acuerdo? Organizaciones multinacionales o en grandes plantas, etcétera, ¿no? Entonces, lo normal es que las empresas opten por externalizar ese servicio. Ese servicio se le da a una empresa externa, eso es posible, un servicio de prevención ajeno. Entonces, la Ley de Prevención, la 31/1995, dice que es competencia de esos servicios de prevención el prestar el asesoramiento en materia de primeros auxilios y, lógicamente, también planes de emergencia. Los planes de emergencia también se hacen cada cierto tiempo, hay un simulacro de plan de emergencia para verificar, para validar que todos los aspectos que se han tenido en cuenta pues son así, ¿de acuerdo? Eso por un lado. Bueno, más cosas así que vimos el otro día importantes. Bueno, dos cositas más solamente, ¿no? Vale, vimos el Real Decreto 486/1997, que ya sabéis que es un Real Decreto en el que se regula cómo tienen que ser los lugares de trabajo, cómo tiene que ser, es un Real Decreto muy importante, ¿no? En el que se dicen pues muchas cosas en materia preventiva, desde cómo tienen que ser las anchuras de los pasillos, de las puertas, las disposiciones, etcétera, etcétera, ¿no? Y habla también de cuestiones relacionadas con los primeros auxilios. Dice que bueno, que toda empresa tiene que contar con al menos un botiquín portátil, con ese adjetivo, al menos un botiquín portátil, ¿no? Y además que al menos contenga toda una serie de materiales. Dice que esos materiales además se tienen que revisar periódicamente. Dice también este Real Decreto que aquellos lugares de trabajo que cuenten con más de 50 trabajadores deben de disponer de un local
destinado a los primeros auxilios. Fijaros que habla de lugares de trabajo, ¿de acuerdo? Lugares de trabajo. Si una empresa tiene 150 trabajadores y en uno hay 100 y en otro hay 50, en 2 centros de trabajo, los 2 centros de trabajo tendrían que tener un local habilitado para los primeros auxilios, ¿de acuerdo? Cuando en un lugar, que a eso es a lo que se refiere local de trabajo, ¿no? Cuando en un lugar conviven al menos 50 trabajadores o trabajadoras, ese lugar tiene que tener un local destinado a los primeros auxilios, que además dice el Real Decreto, ¿verdad?, que ese local tiene que estar perfectamente señalizado y además disponer como mínimo de agua potable, de una camilla y de un botiquín, ¿de acuerdo? Al menos, ¿vale? Bueno, luego también, esto es lo que dice el Real Decreto, luego también, pues, las disposiciones en estos sentidos van cambiando, ¿de acuerdo? También. Me estaba, por no liarlo, ¿no? Pero sí, me estaba viniendo a la cabeza el caso de que a veces las empresas, cuando se saca sangre a los trabajadores, pues la empresa se encuentra con el problema de que no tiene un lugar donde se pueda sacar sangre en condiciones, pues eso también está regulado, ¿de acuerdo? Entonces, claro, si no tienes un local de primeros auxilios, aunque tu servicio de prevención ajeno, por darte el servicio, quiera venir a tus instalaciones al objeto de poder, pues, hacer los análisis de sangre a tus trabajadores, pero claro, si no dispones de un local que esté habilitado para ello, pues a veces es complicado. Algunos servicios de prevención ajenos pues cuentan con unos autobuses habilitados, pero cada vez es menos frecuente porque lo de los autobuses también está muy regulado, ¿de acuerdo? Pero bueno, quedaros con la idea de que si en un centro de trabajo conviven al menos 50 trabajadores, pues ese lugar de trabajo tiene que tener una sala de primeros auxilios obligatoriamente, ¿vale? Bueno, esto es lo que vimos el otro día, ¿vale? Vimos hasta aquí, hablamos de la cadena de supervivencia también, os estoy poniendo la segunda presentación del tema, que la tenéis colgada en el foro de la documentación compartida, ¿no? Y a lo que se dedica fundamentalmente esta última parte del tema 8 es fundamentalmente a mostrarnos toda una serie de procedimientos de actuación ante determinados riesgos, ¿de acuerdo? Ante quemaduras, ante hemorragias, bueno, ante otra serie de contingencias que se pueden dar en un centro de trabajo, ¿no? Entonces, bueno, lo que nos vamos a encontrar es pues toda una serie de procedimientos, ¿de acuerdo? El primer procedimiento del que se habla es el soporte vital básico en adultos, ¿de acuerdo? Si una víctima o si un trabajador o una trabajadora en un momento determinado pues deja de respirar y hay que proceder, ¿no?, pues a comprobar si bueno, pues podemos reanimarle, si no, etcétera. Y entonces básicamente este es el primero de los procedimientos que se nos muestra, ¿no? El procedimiento de, como os digo aquí, etapas del soporte vital básico en adultos. En adultos, porque luego en niños evidentemente el procedimiento es diferente, ¿no? Y entonces ya veis en qué consiste un poco el procedimiento. El procedimiento comienza como comienzan muchos de los procedimientos, a asegurar, ¿no?, tanto a uno mismo como a la víctima, como a las personas que se encuentran en el entorno inmediato a donde se ha producido el accidente, de que no hay riesgos residuales del accidente. ¿De acuerdo? A veces un accidente, bueno, pues puede producir un riesgo limpio, un accidente limpio y ya está, pero a veces de ese accidente siguen, por ejemplo, en un incendio, pues siguen vigentes riesgos residuales que pueden causar a su vez pues otros riesgos secundarios, ¿de acuerdo? Entonces, primero tenemos que asegurar que evidentemente pues ese entorno está controlado. Luego tenemos que comprobar si la víctima responde o no responde, ¿de acuerdo? Cuando nosotros le hablamos, evidentemente si respondo, pues bueno, la situación en principio es menos grave, aunque lógicamente hay que pedir ayuda, pero lógicamente si no responde hay que pedirla de inmediato, ¿de acuerdo? Hay que abrir la vía aérea y comprobar si la víctima respira, ¿de acuerdo? Si la víctima nos oye, si la víctima tiene una respiración normal o aunque tiene una respiración normal, pues es una respiración muy lenta, etcétera, etcétera. Sea como fuere, con independencia si la respiración es normal o normal y ausente, tenemos que llamar al teléfono de emergencias, que en el caso de España es el teléfono 112, ¿de acuerdo? Como os pone aquí. Si la respiración es normal, bueno, pues
colocamos a la víctima en una posición de seguridad y llamamos. Si la respiración no es normal o es ausente, empezamos las maniobras de reanimación o usamos ese desfibrilador automático que cada vez pues, está más presente dentro de las organizaciones. Y además, bueno, en el caso también de España, supongo que como en muchos de vuestros países, también la tenencia de una organización, lógicamente, pues, no solo se use en exclusividad para la organización, sino que también pueda dar soporte pues, a otras personas o a otros ciudadanos que en un momento determinado pasen por el lugar y se requiera, ¿vale? No te preocupes, Giancarlos. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, y sabes también que el uso del desfibrilador automático requiere de una formación específica. Requiere primero de una formación inicial y luego requiere de cada cierto tiempo de una formación de refuerzo. ¿De acuerdo? Si no se hace esa formación de refuerzo, el trabajador o la trabajadora ya no queda habilitado para usar el desfibrilador automático. ¿Vale? Entonces, se llama al 112, ¿de acuerdo? Y lógicamente, pues ya es el 112 el que te va a dar las instrucciones oportunas a seguir, si hay que seguir haciendo las maniobras de reanimación, etcétera, hasta que lleguen los equipos de emergencia, ¿de acuerdo? Bueno, otra de las cosas también, otro de los procedimientos de los que habla el manual de la asignatura en este tema y que, aunque a priori, bueno, pues puede parecer un incidente un tanto tonto, pero es muy habitual que todos los años haya muertes por este tipo de cuestiones, que es la obstrucción de la vía aérea por un cuerpo extraño en adultos, ¿no? Todos los años, bueno, pues hay noticias de gente que fallece porque se atraganta, ¿no? Básicamente. Y entonces, bueno, pues lógicamente también es un procedimiento a contemplar pues dentro del planteamiento del programa de los primeros auxilios. ¿Os acordáis que todos estos procedimientos, todas las cuestiones relacionadas con los primeros auxilios en una organización se encuentran dentro de un documento que se llama Programa de Primeros Auxilios, ¿no? Como un procedimiento general de primeros auxilios, ¿vale? Entonces, bueno, en el manual se os va a hablar de esto. Entonces, no os sorprenda que se os hable de la obstrucción por vía aérea por cuerpos extraños de la vía aérea, es decir, por un problema de atragantamiento, que a principio puede parecer pues un riesgo que muchas veces incluso, fijaros que ni estará contemplado en las evaluaciones de riesgos de las organizaciones, porque es un riesgo que nadie piensa en él, pero todos los años, insisto, tanto en el ámbito laboral como en el ámbito extralaboral, hay gente que fallece porque en un momento determinado se atraganta, especialmente comiendo pues determinadas, a veces carne, tal, que se atraganta y fallece, ¿de acuerdo? Entonces, en el manual os vais a encontrar como dos tipos de procedimientos diferentes, uno dependiendo si la obstrucción de la vía aérea es una obstrucción moderada, ¿de acuerdo? Donde, bueno, pues la víctima puede respirar y entonces a través fundamentalmente de la tos, pues se va a liberar esa vía aérea, pero a veces nos vamos a encontrar con obstrucciones severas en el cual la víctima no puede respirar y lógicamente tampoco no es capaz de toser y puede llevar a la inconsciencia de la víctima, ¿de acuerdo? Entonces, en el caso de que la víctima esté consciente, sabéis que una serie de golpes abdominales ayuda a que se produzca la liberación del cuerpo extraño. Muchas veces, como consecuencia de esta maniobra abdominal, a veces es común, ya os adelanto, que se rompa alguna costilla también, ¿de acuerdo? Que es algo habitual, pero si la víctima está inconsciente, pues hay que comenzar la reanimación cardiopulmonar, ¿de acuerdo? Bueno, en principio, a ver, lo importante de esto es que conozcáis este tipo de procedimientos, que conozcáis, que los incorporéis incluso a veces en las prevenciones de riesgos laborales, ¿verdad? Pues estas obstrucciones, bueno, pues pueden ser posibles. Pero que luego, evidentemente, si los vais a llevar a la práctica, necesitáis de una formación ya más específica en primeros auxilios, ¿de acuerdo? Que os darán y que os dirán cómo proceder de una manera física en estos casos, ¿vale? Pero eso tenerlo también presentes. Más procedimientos que son habituales
o que son, bueno, pues muy habitual son los cortes, las heridas y las hemorragias, ¿de acuerdo? Dentro de las organizaciones, dentro de las evaluaciones de riesgos, pues yo creo que los riesgos están presentes prácticamente, el riesgo de corte está presente prácticamente en todas las organizaciones. Te puedes cortar hasta con un papel o, lógicamente, ya te puedes cortar con una cuchilla, con una guillotina, con un cúter, con un destornillador, con una radial, con herramientas pues ya mucho más. Evidentemente ya no te quiero decir nada, pues si manejas motosierras o herramientas de estas que son herramientas muy, muy peligrosas, ¿no? En ese sentido, que entrañan muchos riesgos de corte, ¿no? Entonces, bueno, básicamente las heridas se clasifican en tres grandes tipos de heridas, ¿no? Las heridas incisas, que son, bueno, pues las que se ocasionan con objetos como los que yo os he contado, ¿no? Cuchillos, cúter, navajas, tienen bordes regulares, juntos y suelen ser poco profundas, ¿de acuerdo? Luego están las heridas contusas, que se producen por un objeto romo y sus bordes son poco definidos. Es como las heridas contusas son fundamentalmente a veces producidas por golpes, ¿de acuerdo? Por pues un golpe fuerte de un elemento que no tiene un borde cortante, pero que sí que al golpear contra tu cuerpo, pues rompe evidentemente los tejidos y produce una hemorragia, ¿no? Entonces, por eso no tienen unos bordes muy definidos, ¿vale? Y luego están las heridas producidas por objetos punzantes, es decir, aquellas heridas producidas por objetos que tienen punta, pues, evidentemente desde un punzón, destornillador, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, son heridas que tienen un orificio de entrada generalmente muy pequeño, pero pueden llegar a tener, de acuerdo, muchos centímetros de trayectoria interna. Y entonces eso también hace que puedan ser complicadas, ¿no? En este sentido. Bueno, ¿cuál es el procedimiento que tenemos que seguir, ¿no? ante una herida, ante una hemorragia? Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es autoprotegernos, ¿eh? Y cuando hablamos aquí de autoprotección nos referimos pues al uso de guantes desechables, que procuremos vigilar la higiene con la que vamos a tratar la herida, porque muchas veces pues los entornos de trabajo no son unos entornos especialmente limpios y si tenemos que tocar una herida, pues evidentemente pues no es lo más conveniente hacerlo pues con las manos sucias, por lo cual es deseable el uso de guantes desechables. En principio el Real Decreto 486 nos dice que en el botiquín tiene que haber guantes desechables, ¿de acuerdo? Por lo tanto debería de haberlos. Para detener una hemorragia, bueno, pues en principio intentar presionar sobre ella para procurar que se coagule la sangre externamente y pues deje de sangrar, ¿no? Evidentemente esto no siempre es así, es conveniente hacer esto con gasas, ¿de acuerdo? Es conveniente hacer esto con gasas, de las cuales el Real Decreto también dice que tiene que haber en el botiquín. No es conveniente hacer estos taponamientos con algodón, ¿de acuerdo? Porque si hacemos estos taponamientos con algodón, pues muchas veces nos vamos a encontrar con que en la herida se quedan pequeñas fibras de algodón que luego son muy complicadas de quitar, ¿de acuerdo? Yo viví la amputación de un dedo de un compañero y bueno, pues no teníamos otra cosa y se le taponó la herida con algodón, ¿no? Hasta que fue trasladado al hospital, pero cuando llegó al hospital el problema era que toda esa herida estaba llena de fibras de algodón que hubo que operar para limpiar perfectamente la herida, ¿no? ¿Vale? Mi recomendación también por la experiencia es que tengáis también una cinta de compresión antihemorrágica en el botiquín, una cinta de estas de goma que en el caso de que haya que hacer un torniquete o cortar una hemorragia, pues vienen muy bien. Y aunque el Real Decreto 486 no dice que tiene que estar, pero pues mi recomendación es que esté, ¿de acuerdo? Porque yo creo que es algo importante. Lavar la herida con suero fisiológico, con agua corriente, ¿de acuerdo? Y posteriormente secar con gasas estériles de dentro hacia afuera y aplicar un antiséptico, una mercromina, un yodo o bueno, un elemento similar alrededor de la herida, ¿de acuerdo? Tapar con apósito estéril y acudir al médico si procede. Bueno, en esto deciros pues que evidentemente pues ya sabréis vosotros valorar el alcance de la herida, ¿de acuerdo? A mí una de las cosas que tampoco me gusta mucho, que suelo encontrarme en los botiquines, pero que no me gusta mucho, son estos
puntos de sutura, que son como tiritas, ¿de acuerdo? Que permiten en un determinado momento, bueno, pues juntar los dos extremos de la herida como si fuesen puntos físicos, pero realmente son como unas tiritas. Entiendo que sabéis a lo que me refiero, ¿no? Bueno, a mí no me gusta mucho usarlos. Yo creo que si la herida es mínimamente grande y profunda, pues hay que acudir al médico para que el médico valore si procede coser o procede no coser. A veces el hecho de que no se cosa una herida puede generar problemas de cicatrización, es decir, puede producir una cicatrización muy fea con tejidos anormales, que a veces puede dar problemas. Entonces, si es una herida pequeña y lo veis claro, pues ya está, pero a nada que veáis que aquello es un poco grande o profundo, pues es conveniente que lo vea un profesional para valorar realmente si procede coser o no procede coser. Entonces, el riesgo de tener estos puntos es que parece que con los puntos no hace falta coser, pero ojo, porque eso no siempre es así, ¿vale? Bueno, más cosas, además de las heridas, ¿no? Que como os digo, os vais a encontrar. Os vais a encontrar también temas de hemorragias, ¿de acuerdo? Hay tres grandes tipos de hemorragias: las hemorragias externas, como lógicamente la herida, la sangre sale al exterior. Hay heridas, hemorragias internas, ¿de acuerdo? La sangre permanece en el interior. Cuando nos damos un golpe y aparece un hematoma, pues evidentemente eso es una hemorragia interna. Lo que pasa es que a veces la hemorragia interna pues no es manifiesta y muchas veces pues, puede ser fruto de traumatismos, puede ser fruto de fracturas, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego hay otro tipo de hemorragias, que son las hemorragias exteriorizadas. Y bueno, pues este tipo de hemorragias hace referencia cuando la sangre sale por algún orificio natural, es decir, cuando sale por la boca, cuando sale por el oído, cuando sale por la nariz, ¿de acuerdo? Básicamente esos son los tres grandes tipos de hemorragia, ¿no? Y claro, lógicamente, pues atendiendo al tipo de hemorragia, pues evidentemente el tratamiento será uno u otro. Evidentemente, pues si es una hemorragia externa, pues igual podemos acometerla nosotros. Evidentemente, si es una hemorragia exteriorizada, en la cual pues una persona tras un golpe pues le sale sangre del oído, pues evidentemente tenemos inmediatamente que recurrir a profesionales, ¿de acuerdo? Dentro de la hemorragia externa o dentro de las hemorragias externas, a su vez, pues depende del vaso o vasos que se hayan estropeado o que se hayan dañado, pues podemos hablar de una hemorragia externa arterial, ¿de acuerdo? Cuando se fractura una arteria y evidentemente, bueno, pues la sangre sale al ritmo que marca el corazón, ¿no? Cuando se corta una arteria, pues evidentemente la sangre sale al ritmo del corazón, ¿no? A los pálpitos del corazón, sale como a chorros, ¿no? No sé, estoy pensando por si han visto alguna vez las corridas de toros, ¿no? Cuando el toro pilla al torero y a veces le rompe la arteria femoral, pues ustedes se dan cuenta cuando el torero se levanta, pues a veces, ¿no? Se ve como la sangre pues sale como a momentos, no es una hemorragia continua como podría ser pues la hemorragia producida por el daño en una vena, ¿de acuerdo? Y luego hay un tercer tipo de hemorragia externa que es la capilar, que es la que afecta a la piel, ¿de acuerdo? Y entonces, bueno, pues es también una hemorragia continua de menor densidad que las otras dos, pero en las cuales, bueno, pues evidentemente también depende del alcance de la hemorragia capilar, pues habría que tomar pues unas medidas u otras, ¿vale? Bueno, como les decía, ¿no? Depende un poquito de el tipo de hemorragia, fundamentalmente si la hemorragia es externa o la hemorragia interna, pues evidentemente hay que proceder de una manera o hay que proceder de otra. Evidentemente, si la hemorragia es interna o nosotros, claro, el problema de las hemorragias internas es que muchas veces tampoco sabemos que son tales, porque no somos capaces, ¿no?, de advertir que realmente hay una hemorragia interna, pero el hecho de que se haya producido un golpe importante, que la víctima esté inconsciente, que la víctima no respire, etcétera, pues evidentemente esto nos lleva a pensar inmediatamente a llamar a los equipos de asistencia, ¿de acuerdo? En el caso de que sea una hemorragia externa, bueno, pues evidentemente
nos autoprotegemos y intentamos, una vez que la víctima esté colocada pues, en una posición de seguridad, que fundamentalmente pues, suele ser una posición de tumbado, ¿de acuerdo? Pues presionar la herida con paños o gasas limpias, ¿de acuerdo? Elevar siempre el miembro herido en la medida de lo posible, pues para dificultar el paso de la sangre y minimizar la hemorragia, y si podemos vendarlo y acudir a un centro sanitario, perfecto, y si no, pues llamar para que, bueno, pues se personen las asistencias en el centro y procedan pues, de acuerdo con ello, ¿no? Insisto que muchas veces el hecho de tener una cinta de compresión antihemorrágica en los botiquines ayuda mucho. Las cintas de protección antihemorrágica tienen un peligro, y es que cuando nosotros hacemos un torniquete, ponemos la cinta y deja de sangrar, desde el momento en que un tejido deja de tener riego sanguíneo, existe un riesgo alto de que el tejido se empiece a necrosar, ¿de acuerdo? Si colocamos la cinta de compresión y las ayudas sanitarias tardan en llegar, pues mi recomendación es que cada 10 minutos aproximadamente soltemos la cinta, dejemos que sangre un poco, ¿de acuerdo? Para que otra vez ese tejido pues vuelva a tener flujo sanguíneo y volvemos otra vez a cerrar la cinta, ¿de acuerdo? Que la cinta no esté puesta 30 a 40 minutos, porque entonces corremos el riesgo de que parte del tejido se necrose, ¿vale? Más cosas, más riesgos habituales o típicos que pueden estar contemplados dentro de las organizaciones. Bueno, pues otro de los riesgos muy habituales es el riesgo producido por las quemaduras, ¿de acuerdo? Como hemos dicho antes, el riesgo, por ejemplo, de corte, el riesgo de hemorragia, etcétera, bueno, pues son como riesgos muy extensibles a la mayor parte de las organizaciones, ¿no? Pero luego ya hay otros riesgos que son como más específicos, como es el caso de las quemaduras, ¿de acuerdo? Bueno, pues que igual pues no son tan habituales en todas las organizaciones. Bueno, por ejemplo, oficina, pues igual el riesgo por quemadura es más difícil, pero evidentemente en una industria, pues una industria de automoción, donde hay máquinas, donde hay aparatos que están calientes, o incluso donde hay lugares donde hay un riesgo manifiesto de incendio, pues el caso de las quemaduras es muy complejo, ¿no? Y ya en lugares como metalurgias, donde se trabaja con metal fundido, etcétera, pues ya ni te cuento, ¿no? Puede llegar a ser un riesgo pues muy importante, ¿no? Entonces, fundamentalmente la gravedad de una quemadura viene determinada por 3 factores, ¿no? Por un lado la extensión, ¿de acuerdo? Por otro lado la localización y por otro lado la profundidad de la quemadura, ¿de acuerdo? Es decir, la extensión es el tamaño que tenga la quemadura. La localización es el lugar del cuerpo en el que se dé la quemadura. Evidentemente, pues no es lo mismo una quemadura en el brazo que una quemadura en la cara que afecte al ojo, por ejemplo, pues evidentemente. Y luego también la profundidad de las quemaduras, ¿no? Y la profundidad de las quemaduras se mide, como sabéis, en grados. Hay quemaduras de primer grado, de segundo grado y de tercer grado. Las de primer grado son las que presentan pues menos riesgo, por decirlo así, porque afectan únicamente a la primera capa de la piel, que es la epidermis, es la quemadura más habitual, ¿de acuerdo? La que te puedes hacer pues igual con un cigarrillo, la más habitual también pues a veces cuando sufres quemaduras solares, aunque pueden llegar a segundo grado, ¿de acuerdo? Pero bueno, es la quemadura más normal. Las quemaduras de segundo grado afectan ya la dermis, sabéis que hay una primera capa que es la epidermis y luego hay una capa un poquito más profunda que es la dermis, ¿de acuerdo? Producen ampollas dolorosas, ¿de acuerdo? Y requieren de atención médica, ¿vale? Entonces, cuando una quemadura provoca pues ya una ampolla, ya estamos hablando de unas quemaduras de segundo grado. Si esa ampolla pues es una ampolla importante, requiere de actuación médica en el sentido de que esa ampolla se tiene que drenar, es decir, hay que sacar el líquido dentro de la ampolla, y muchas veces esa ampolla hay que recortar los tejidos, o sea, esa ampolla hay que recortarla, ¿de acuerdo? Hay que recortar la ampolla. Me estoy acordando de que yo una vez tuve un accidente en moto y se me cayó la moto a la pierna y me quemó la pierna, ¿no? Y recuerdo que, recuerdo no con mucho agrado, aquel momento en que efectivamente tenían que recortar los tejidos de las ampollas, porque, bueno, pues ese tejido es muy fácil que provoca infecciones. Y la verdad es que el recuerdo pues no es como muy agradable, ¿vale? Pero es importante que sepáis que esas ampollas producidas por las quemaduras
si son ampollas ya relativamente importantes, requieren de una actuación médica también, ¿vale? Y luego, pues las quemaduras de tercer grado, las quemaduras que afectan a muchas capas de la piel. Estas son quemaduras, por ejemplo, que se producen mucho en las metalurgias, cuando salta metal incandescente, salta una gota de metal líquido que cae sobre la piel. Eso, evidentemente, hay un proceso en el cual esa gota incandescente va metiéndose por la piel, ¿de acuerdo? Evidentemente, si trabajamos en una de estas industrias, pues queda prohibidísimo llevar relojes, llevar anillos, porque el hecho de que a veces también ese metal incandescente caiga sobre un metal hace que sea más difícil todavía, ¿no? Deshacerse de ese metal incandescente, ¿vale? Bueno, pues básicamente esto en cuanto a las quemaduras. Y luego, lógicamente, pues viene el procedimiento a seguir de actuación ante pues, una quemadura, ¿de acuerdo? Que básicamente consiste en limpiar la herida, siempre que se pueda, evidentemente, muy protegidos también con guantes desechables, porque insisto que uno de los mayores riesgos que presentan las quemaduras son las infecciones. Entonces, pues una de las cosas que tendríamos que hacer, insisto, y esto es un riesgo muy importante, es fácil que una quemadura se infecte, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que protegernos bien, lógicamente con guantes desechables, intentar enfriar y limpiar la zona con agua corriente, ¿de acuerdo? Luego, bueno, intentar retirar las ropas o objetos que pudieran dar calor o comprimir la zona, no quitar, o sea, no quitar nosotros si hay restos quemados dentro de la herida, es decir, a veces pues si se ha producido un accidente, a veces el quemado tiene parte de la ropa dentro de la herida. Eso, evidentemente, ni tocarlo. Lo que tocamos es, bueno, pues si podemos quitar, pues yo que sé, la camisa o podemos quitar el pantalón, etcétera, pues para que aquello se airee y se ventile más, pues mejor, ¿de acuerdo? Aquí dice tapar la zona con apósitos mojados y valorar el estado de conciencia de la víctima periódicamente y llamar al 112. Bueno, mi recomendación es que, evidentemente, ante una quemadura la limpiamos, la dejamos ventilada y llamamos al 112. Lo de tocar en la quemadura a veces pues no es conveniente. Y mucho menos conveniente es echar, que esto también existen en muchos botiquines, son las típicas cremas anti quemaduras, ¿no?, que pueden existir. Bueno, en principio sabéis que esto, Vanessa, fundamentalmente para quemaduras de segundo y tercer grado, ¿vale? Las quemaduras de primer grado, bueno, son quemaduras que fundamentalmente apenas exigen tratamiento, más que a veces va bien una pequeña pomada hidratante, ¿de acuerdo? O una crema hidratante, con eso es suficiente. Esto estamos hablando de quemaduras de segundo y de tercer grado. Quemaduras que ya manifiestan unas ampollas importantes o ya incluso vemos que existe un daño severo en diferentes capas de la piel, ¿de acuerdo? Pero en todos estos casos el procedimiento de actuación sería el mismo: limpiar la herida y ventilar la herida y esperar a que lleguen los servicios de emergencia, o bien si podemos nosotros trasladarlo, bueno, pues tapar con un apósito, como dice aquí, mojado, un apósito húmedo la herida, nunca con algodón, insisto, y trasladar al paciente pues al centro sanitario que sea oportuno. Yo en un primer momento tampoco recomiendo el uso de cremas antiquemaduras, a no ser que sea algo pues muy banal y lo tengamos muy claro, ¿de acuerdo? En principio, dentro de los botiquines no puede haber medicamentos, y esto también es una cosa importante. Solo lo podría haber en el caso de que en determinados riesgos específicos el servicio de prevención ajeno pues dijese que efectivamente puede haber determinados medicamentos y además, bueno, pues la gente estuviese informada de cómo utilizarlos, ¿no? No sé, estoy pensando, un ejemplo extremo, pues si tengo una fábrica en el desierto o en un clima pues donde puede haber, imagínate, víboras, pues igual en los botiquines tiene que haber un antídoto contra la picadura de serpiente. Pero claro, la gente tiene que saber también usar el antídoto ante la picadura de serpiente, porque hay que inyectarlo de una determinada forma cada cierto tiempo, etcétera. ¿De acuerdo? Bien, otro de los riesgos muy habituales, muy habituales en cualquier organización, de cualquier tipo, los traumatismos, ¿de acuerdo? Bien por golpe directo, bien por esguince, bien por dislocación, bien por fractura, bien por luxación, es decir, en todas sus variedades. Pero es algo también muy típico de
de todas las organizaciones. El que se pueden producir, en principio, traumatismos. Un riesgo que debería estar contemplado pues prácticamente en todas las evaluaciones de riesgos, ¿no? Bueno, en principio, lo más habitual es acudir inmediatamente a un centro sanitario o, en el caso de que el trabajador o la trabajadora no se pueda mover, pues llamar a las asistencias, ¿de acuerdo? Mantener el miembro dañado lo más quieto posible, ¿de acuerdo? Y evitar moverse, pues en la medida de lo posible, claro está. Si es un pequeño esguince o vemos, bueno, pues que es una pequeña luxación o que a veces pues son golpes, pues no sé, en las clavículas o, bueno, pues que si es posible el traslado, pues lo trasladamos. Pero si sospechamos que hay una fractura interna, fractura de peroné, de fémur, de húmero, de etcétera, todo esto evidentemente mucho mejor. Si el paciente o el trabajador no se puede mover, pues llamamos a las asistencias externas y ya está, ¿de acuerdo? Bueno, aquí os pone, depende un poco del tipo de traumatismo, pues hay lógicamente pues una actuación, ¿no? Evidentemente si es un esguince, pues aplicamos hielo, vendamos y acudimos al médico. Evidentemente si es una fractura, pues evidentemente habrá que llamar a la asistencia, o es un traumatismo craneal, ¿no? Uno de los traumatismos pues más peligrosos que existen. Evidentemente, si hay un traumatismo craneal, pues debemos de llamar a las asistencias externas y evidentemente intentar proteger a la víctima y evitar que se mueva lo menos posible, ¿vale? Pero, evidentemente, pues atendiendo al tipo de traumatismo, pues cada tipo de traumatismo requiere pues un tipo de actuación, ¿de acuerdo? Esa sería básicamente la idea. Bueno, más cosas que otros, bueno, las intoxicaciones. También depende, no es un riesgo muy habitual en todas las organizaciones, pero sí que hay organizaciones en los cuales por los tipos, sobre todo de elementos y sustancias químicas que están manejando, pues pueden provocar evidentemente intoxicaciones. Hay intoxicaciones que son como muy habituales, por ejemplo la intoxicación por cloro, ¿de acuerdo? Hay otras intoxicaciones que son pues más extrañas, más raras y menos habituales, ¿no? Entonces depende un poco de las sustancias que estemos manejando dentro de las organizaciones, tendremos que saber el riesgo de intoxicación que existe y en algunos casos incluso pues tener un protocolo de actuación frente pues a ese riesgo, como puede ser, por ejemplo, pues el cloro, ¿no? Tener también presente que y esto es importante, que las intoxicaciones no solamente se producen por vía respiratoria, sino que también se puede producir por vía cutánea o por vía digestiva. ¿De acuerdo? Nos podemos intoxicar por los ojos, por ejemplo, o nos podemos intoxicar a través, por ejemplo, la plumbalgia, ¿no? Que antes era muy habitual en los fontaneros que trabajan mucho con tuberías de plomo, pues muchas veces la intoxicación venía porque ellos, bueno, pues se tocaban la boca con restos de plomo y al final acababan intoxicados de plomo. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto dependiendo un poquito, depende un poco del riesgo que exista, pues hablaríamos de una manera o hablaríamos de otra, ¿de acuerdo? Si no hubiera suelo antiofídico, ¿te refieres en el caso de las mordeduras, etcétera? Vanessa, si no tuviésemos antídoto, pues si no tuviésemos antídoto, mi recomendación es que comprimamos lo máximo posible en lugar de la mordedura para evitar que el veneno pase, que pase la menor cantidad de veneno al aparato cardíaco, ¿de acuerdo? Y correr rápidamente a un centro sanitario. Esto son riesgos que muchas veces son complejos de manejar porque muchas veces además el centro sanitario más cercano pues muchas veces tampoco tiene el antídoto o el suero necesario, ¿de acuerdo? Evidentemente, Vanessa, si tenemos este tipo de riesgos, sí que debemos de hacer un procedimiento, evidentemente. Sí, eso por supuesto. Si somos ingenieros forestales o trabajamos en el campo, desde luego. Ahora, yo todos los casos que he oído, pues en los cuales, bueno, pues sí, en un momento determinado, pues se ha podido, yo por ejemplo conozco el caso pues, de un ingeniero forestal que le mordió una víbora, etcétera, pues no había suero, esto no estaba procedimentado, nadie lo había tenido en cuenta y estaba, la verdad es que lejos, en kilómetros, de un hospital, porque muchas veces los centros de salud que están
en las zonas rurales tampoco tienen la suficiente entidad como para tener este tipo de venenos. Si vives en una zona en la cual pues hay muchísima serpiente de un determinado tipo, es decir, si vives, yo que sé, imagínate, pues en el Gran Cañón del Colorado, donde hay serpiente de cascabel, pues evidentemente todos los centros tienen antídotos frente a serpiente de cascabel. Pues si vives en un sitio donde circunstancialmente te puedes encontrar una serpiente de cascabel y te pica, pues lo más es acudir inmediatamente a un centro sanitario, ¿de acuerdo? ¿Vale? Pero si trabajas en el campo, desde luego. Evidentemente, Vanessa, o sea, evidentemente. O sea, lo ideal es saber a dónde tienes que acudir si esto pasa. Porque ya te digo que igual tienes un ambulatorio, un centro de salud a 10 kilómetros, pero el que tiene el antídoto está a 50. ¿Vale? Y luego, bueno, pues evidentemente si esto es un riesgo para ti, tienes que tenerlo en cuenta y tener tú no solamente el suero y el antídoto, sino también el trabajador tiene que tener la formación para saber qué hacer, ¿no? O sea, es decir, esto al final, pues evidentemente la gente, si no nos forman, pues cuando nos pica una víbora, ¿qué hacemos? Pues sacar una navaja, hacernos una herida y chupar la sangre, ¿no? Esto es una barbaridad. Pero bueno, como lo hemos visto en las películas, pues lo hacemos así, la gente lo hace así, pero esto es una barbaridad, ¿me explico? Es una barbaridad. Es decir, lo que tienes que tener es un antídoto, ¿vale? Lo mismo que si hay trabajadores o trabajadoras que a veces, por ejemplo, trabajando en el campo, y esto es muy habitual, son alérgicos a determinadas picaduras. Hay gente que es muy alérgica a la picadura de la avispa o del mosquito, ¿no? Y hay gente que entra en una reacción alérgica tremenda. Pues evidentemente esto también hay que tenerlo en consideración, claro. ¿Vale? Bueno, más cosas. Os adelanto que nos quedamos sin tiempo. Finalizo rápidamente. Tenéis también procedimiento de intoxicación, ¿de acuerdo? Cómo actuar ante una persona que en un momento determinado se puede intoxicar. Esto, evidentemente, no es algo muy común a todas las organizaciones, sino en determinadas de ellas, ¿de acuerdo? Y en el caso de España, pero en todos los países, existe un servicio de información toxicológica. Es decir, siempre hay que tener en cuenta cuál es el teléfono, y esto en todas las organizaciones debe estar, cuál es el teléfono al que tengo que llamar por si en un momento determinado uno de mis trabajadores o trabajadoras ingiere un producto y se intoxica. ¿Por qué? Pues porque cuando yo llamo a ese centro me van a decir, ¿y qué producto es? Entonces, automáticamente ellos saben, atendiendo al producto que he ingerido, cuál es el protocolo a seguir. Porque en principio todas las fichas de datos de seguridad tienen que estar recogidas en este procedimiento, en este organismo oficial. Muchas veces también en los envases es donde pone el número de teléfono al que tienes que llamar en el caso de que esto te ocurra. ¿Vale? Bueno, esto en cuanto al tema 8. De todas formas, el otro día, como hicimos un refuerzo de los aspectos también más importantes de los temas, pues ya vimos cuáles eran las cosas más importantes del tema 8, ¿vale? Bueno, y ahora os hablo un poquito de cómo va a ser el examen. Os muestro pues un poquitín cómo va a ser el examen. Algunas de las cositas ya hemos hablado, ¿vale? Pero vamos para allí y os cuento. No sé, Giancarlos, pones una fecha de 4 de julio del 22, que es hoy. No sé qué quieres decir, si quieres hacer alguna pregunta o algo, hazla, con toda tranquilidad. Bueno, del examen, ¿qué decimos? Bueno, en el examen os vais a encontrar unas instrucciones generales, ¿de acuerdo? Unas instrucciones generales a todos los exámenes que siempre dicen lo mismo, ¿no? Que leas las preguntas, que tienes 2 horas, que es un tiempo más que suficiente en nuestro caso, que el examen supone el 60% de la asignatura y que necesitáis sacar un 5, pero que el otro 40% viene de la parte de formación continua, ¿vale? Eso ya lo sabéis. Que el examen se hace en castellano, que ojo con las faltas de ortografía, también otra cosa importante, y que evidentemente no se puede copiar, ni tener ningún material, ni usar internet, ni el teléfono, ni hablar con otros compañeros, nada de esto, es decir, que no se puede copiar. Esto en cuanto a las instrucciones generales que os vais a encontrar en el examen, pero luego os vais a encontrar unas instrucciones específicas, ¿de acuerdo? Dependiendo de si el examen es presencial o no es presencial. Yo creo que la mayor parte de vosotros lo haréis presencial, no lo sé cómo ha quedado al final
pero también es posible que se hagan exámenes no presenciales, entonces tenéis unas instrucciones específicas para uno y unas instrucciones específicas para otros, ¿no? En el caso de los exámenes presenciales, pues que evidentemente que no se puede tener presente ni el móvil ni smartboard, que hay que escribir con bolígrafo azul o negro, que no se pueden utilizar más hojas de las que se proporciona desde UNIR, pero que UNIR te proporciona unas hojas de borrador para que tú, si quieres, pues puedas hacer esquemas o puedas hacer, ¿de acuerdo? O preparar alguna pregunta o hacer algún desarrollo antes de hacer. Es decir, que tenéis páginas de borrador, ¿vale? Que hay que poner los datos, el nombre y lo que se os pregunte en todas las hojas, ¿de acuerdo? Y en algunos exámenes os pondrá, depende, que se permite el uso de calculadora científica no programable. Esto depende del examen. Esto aparecerá en aquellos exámenes en los que haya que resolver algún caso con cálculo, entonces se os permitirá el uso de la calculadora. Si no aparece esto, es que no es necesario usar la calculadora, pero sea como fuere, pues yo acudiría al examen con una calculadora científica no programable por si en un momento determinado es posible que el examen lo requiera, ¿vale? Esto para exámenes presenciales. Y luego, para exámenes online, ¿de acuerdo? Pues básicamente lo mismo. Que en el examen online hay una única diferencia, y es que, como no sé, o sea, es decir, fijaos lo que pone aquí, os lo señalo, ¿no? Dice que se permite el uso de calculadora científica no programable, pero para la utilización de la calculadora hay que acudir a esta página web que tenéis aquí, ¿vale? Que os muestro si queréis un poquito más en grande. Vamos a ver. ¿Vale? Que es esta página web que veis por aquí. Esta dirección que tenéis aquí, https://calculadorosonline.com/calculadora medio científica medio online. Bueno, pues a partir de esta web podéis usar una calculadora científica, ¿de acuerdo? Y que no, lógicamente, pues no se permite el uso de calculadoras gráficas ni programas que no sean necesarios para hacer el examen, ni tener las webs abiertas, ni nada de esto, ¿vale? Entonces, esto en cuanto a los exámenes online. Entonces, ya sabéis, unas instrucciones generales y luego, dependiendo si es un examen presencial o es un examen online, pues tendréis unas instrucciones o tendréis otra. El examen, como ya hemos venido hablando, tiene dos partes. Una primera parte de tipo test, que vale 4 puntos. Podéis sacar como máximo en la parte de tipo test hasta 4 puntos. Y luego hay un caso de teoría, práctico y teoría, que combina las dos cosas, en las cuales podéis sacar una puntuación máxima de 6 puntos. ¿De acuerdo? Por lo tanto, 4 puntos máximo en el tipo test, 6 puntos máximo en la parte teórico-práctica. La parte del test, bueno, pues la parte del test son 10 preguntas. Cada pregunta vale 0,4 puntos, por lo tanto podéis tener 4 puntos. Las respuestas incorrectas no restan. Generalmente son preguntas que tienen 3 posibles respuestas, ¿de acuerdo? Pero no restan ni las preguntas no contestadas ni las preguntas incorrectas, ¿de acuerdo? Por lo tanto, en caso de dudas, marcar siempre, contestar siempre alguna, porque, bueno, pues puede ser que suene la flauta, ¿de acuerdo? Y acertéis, ¿de acuerdo? Y 2 o más respuestas marcadas se considerará como no contestadas. Es decir, si marcáis más de una posibilidad, pues la pregunta queda invalidada, no se os cuenta, ¿vale? Pero tampoco se os resta. Esto en cuanto a la parte de tipo test. En cuanto al caso práctico, bueno, pues en el caso práctico os vais a encontrar un caso práctico, un enunciado, puede ser un trozo de una página web, puede ser un fragmento de un artículo, puede ser un caso, puede ser bueno, lo que fuere, ¿de acuerdo? Tenéis un texto que tenéis que leer y que tenéis que leer, pues, pausadamente, y luego sobre ese texto se os van a hacer 3 preguntas. Cada pregunta vale 2 puntos, ¿de acuerdo? Cada pregunta vale 3 puntos. ¿Por qué? Porque de las 3 preguntas tenéis que contestar a 2 únicamente. ¿De acuerdo? O sea, hay 3 preguntas, vosotros libremente escogéis 2 preguntas a contestar. Cada una de esas preguntas vale 3 puntos.
¿de acuerdo? Tenéis espacio de sobra en el examen para contestar a las preguntas, para desarrollarlas, en eso pues no hay ningún problema, ¿de acuerdo? Y como siempre sucede, hay gente que responde a las 3 preguntas, pues si respondéis a las 3 preguntas solo se valorarán las 2 primeras, ¿de acuerdo? Por lo tanto, leer las 3 preguntas, contestar aquellas 2 preguntas que mejor sepáis, porque solo se evalúan 2 de las 3, a vuestra elección, ¿vale? Generalmente de las 3 preguntas, 2 preguntas están relacionadas con el caso y luego a veces hay una tercera pregunta que es como más teórica, que no tiene que ver tanto con el caso y que se pone para que, pues si en el caso, imagínate, te toca el moving, pues y no te has estudiado el moving, pues las 3 preguntas no sean de moving, ¿no? Y al menos tengas la posibilidad de contestar una pregunta, pues que, bueno, pues es de otro tema, ¿no? Básicamente por eso. Pero acordaos que de las 3 tenéis que responder a 2 y que cada pregunta que esté bien, o lo máximo que podéis alcanzar por una pregunta bien, pues son 3 puntos, ¿de acuerdo? Y esto es un poquito lo que os quería contar de los exámenes, ¿de acuerdo? Si no se responde textualmente a alguna pregunta, se bajará la nota. Las preguntas no se responden de... O sea, es decir, no hay preguntas que haya que responder como un papagayo, sino que, bueno, pues podéis... O sea, yo no os voy a bajar porque no me lo pongáis tal como está en el manual de la asignatura, pero sí que lo que me pongáis esté bien, ¿de acuerdo? ¿Vale? Eso es importante. O sea, no tenéis, yo no busco que os aprendáis textualmente o de memoria la pregunta, ¿vale? No, o sea, no que no esté como en el manual exactamente igual, no. Mientras quiera decir lo que quiere decir el manual, pues perfecto, ¿vale? No, todo lo que necesitéis, Paula, de material para hacer el examen, se os dará en el examen. No tenéis que llevar ni reales decretos ni nada de eso. Ya dijimos que, hombre, era conveniente saber determinados decretos, pero no saber el artículo de memoria, pero sí de qué va el Real Decreto, de qué habla, qué regula, si además podéis decir algún artículo perfecto, pues todo eso se valorará muy, muy positivamente, ¿de acuerdo? Pero bueno, hay Daisy algunos textos legales, como la Ley 31/1995, Real Decreto 486/1997, etcétera, que los hemos mencionado mucho porque son reales decretos muy importantes, ¿no? La manipulación manual de cargas, etcétera. Bueno, pues todos estos reales decretos, la Ley de Prevención, etcétera, pues son textos que hay que más o menos saber, ¿de acuerdo? Bueno, o sea, digo saber citarlos, no hace falta saberse el articulado de memoria, pero sí lo que dicen, como lo que regulan, etcétera, ¿vale? Venga, más preguntas. Que veo por aquí que estáis escribiendo. No, Alex, no os voy a dar ningún banco de preguntas. Ya tenéis las preguntas de los test, ¿de acuerdo? Cada tema de la asignatura tiene un montón de preguntas de tipo test. No quiere decir que vayan a ser las mismas, pero sí, bueno, son preguntas muy parecidas, ¿de acuerdo? Las preguntas de tipo test, insisto, no son las mismas, pero sí que son parecidas a las que os podéis encontrar al final de los test de la asignatura, ¿vale? Eso es importante. Pues no lo sé, Paula Camila, yo creo que esto es el examen de ordinaria, creo que si suspendes este examen tendrás otro examen en extraordinaria, ¿no? Y si suspendes el examen de extraordinaria, pues lo que quieras, si quieres pagar y volver a hacer, entiendo que es así, ¿eh? Esto es ordinaria ahora, entonces entiendo que después de ordinaria, pues viene extraordinaria, es decir, en el caso de que este examen, pues que no creo que sea así, pero por si acaso no lo aprobáis, pues tendréis la posibilidad extraordinaria, claro. ¿Vale? Os recuerdo que tenéis el foro Preguntar al profesor de la asignatura. Si queréis estos días alguna pregunta, alguna cuestión, pues sabed
que lo tenéis por ahí abierto también y que, ¿vale? Si necesitáis alguna cosa o una pregunta a última hora o lo que fuere, pues os podemos contactar a través de ello. Os recuerdo también, eso lo que os he dicho, si tenéis alguna calificación, alguna clase para que se os considere, para que se os evalúe en el apartado de calificaciones, por favor subirla. Si tenéis alguna duda en esto, vuestro tutor o tutora os podrá ayudar, ¿vale? Y si no tenéis nada más, pues agradeceros muchísimo vuestra asistencia a clase, a la asignatura. Espero que os haya gustado la asignatura y espero que hayáis estado a gusto. Yo de hecho lo he estado. Os agradezco también mucho que hayáis asistido a clase, que siempre pues es muy de agradecer, ¿vale? Y lo dicho, estamos estos días en contacto a través del foro y luego, pues para cualquier cosa que necesitéis, pues yo estaré por unir, mientras unir así lo quiera, así que cualquier duda o cualquier cosa, pues perfecto, ¿de acuerdo? Seguro que tenéis buenos resultados, Daisy. Yo creo que esto es una asignatura que no es difícil y a nada que hayáis asistido a clase, hayáis hecho las actividades, seguro que hacéis un buen examen y podéis optar ya pues a notables y sobresalientes, que es una nota que yo creo que es posible perfectamente sacarlo en esta asignatura, ¿vale? Os mando un saludo a todos y a todas, especialmente a Alex, a Daisy.